y a explicar entonces la idea del taller. Entonces, comienzo. Entonces, el taller básicamente parte de esta imagen, ¿sí? Este es un eje escalonado donde hay dos diámetros, ¿sí? Diferentes de 1 y de 2, ¿de acuerdo? Este eje está apoyado en los extremos sobre rodamientos. Está sometido a dos fuerzas axiales, a dos fuerzas, ¿sí?, perpendiculares al eje, una de 500 libras fuerzas y otra de 1500 libras fuerzas. Aparte de eso, el eje trabaja bajo estas condiciones. Gira con un torque mínimo de 200 libras fuerza a un torque máximo de 2400 libras fuerza. El factor de seguridad a la fatiga es de 1,8 y dado que el eje está hecho de acero, el SU es 108 KSI. KSI, recuerden que son la abreviatura de kilo PSI, o sea, un KSI es 1000 PSI. Entonces, con estos datos, estas condiciones, usted va a determinar con la fórmula esa que estuvimos viendo, va a determinar cuánto mide o cuál es el diámetro de 1, ¿sí? Una vez usted calcule de 1, de 2 lo calcula como de 1 menos un cuarto de pulgada. Repito, aquí se me fue no, escribir aquí el símbolo de pulgada, pero esto es un cuarto de pulgada. ¿Por qué un cuarto? ¿Sí? Un cuarto de milímetros son como 6,35. Los escalonamientos nunca son tan pronunciados, ¿sí? Es decir, si este eje, por ejemplo, llegara a medir 30, este escalonamiento aquí, pues, podría ser de 25 milímetros. Entonces, la diferencia entre este y este son 5 milímetros. Pero sería absurdo, por ejemplo, que midiendo este 30, yo haga un escalonamiento, por ejemplo, de 10. ¿No? Ya hay mucha diferencia entre 30 y 10, ¿sí? Entonces los escalonamientos son, pues, entre un diámetro y otro, entre 3 hasta 8 milímetros, ¿sí? En este caso un cuarto son 6,35, o sea que está dentro del rango. Listo, entonces como punto número 1 es calcular el diámetro, ¿sí? Los diámetros que se especifican aquí, de 1 y de 2. Entonces, una vez usted calcula D2 y D1, pues procede acá con la pregunta número 2 y es determinar las medidas de los cuñeros. ¿Por qué? Porque es que estas fuerzas que están acá, ¿sí? Las producen ¿quiénes? Las producen, para el caso de la fuerza de 500 libras, la produce esta polea. Y para el caso de esta de 1500 libras, la produce el peso de este piñón. Entonces, ¿qué sucede? Como estos elementos tienen que ir aquí ensamblados o soportados al eje, pues el punto número 2 lo que pregunta es, bueno, entonces determine las medidas de ambos cuñeros en el eje, ¿sí? Entonces, es determinar las medidas de estos dos cuñeros. ¿Qué medidas? Bueno, aquí hay aquí está pues el cuñero, ¿cierto? Entonces, ¿qué medidas? El ancho, que es esta distancia, la profundidad, que es la que se muestra aquí, y especificar el largo. Este largo, que es la distancia entre centros, es básicamente esta anchura de los elementos que se soportan. Entonces, por ejemplo, para el caso del cuñero de la polea, este largo, se los digo una vez para que lo tengan en cuenta, este largo es 1,5. Y este largo para este cuñero donde se aloja el piñón es de 2 pulgadas. ¿Por qué? Porque siempre queda sobrante la media lunita de la cuña, ¿sí? Si ustedes hacen o se dan cuenta del ensamble del eje, pues así pasa, ¿no? Entonces este largo, son estas distancias que se especifican aquí. Pero sí va a tener que determinar el ancho y la profundidad, ¿sí? Con las tablas que estuvimos viendo, ¿no? Sobre cuñeros, la tabla pulgaica. Les recomiendo la tabla pulgaica de cuñas cuadradas, ¿sí? También, como punto 3, debe determinar entonces las medidas de los cuñeros
de las piezas. O sea, en el 2 fueron las medidas de los cuñeros aquí en el eje, pero las piezas también tienen unos cuñeros. Entonces usted me va a tener que determinar el ancho del cuñero de la polea, el ancho del cuñero del piñón, que se trata de esta medida que ven aquí, el alto, que es esta medida aquí, tanto de la polea como del cuñero del piñón, y la profundidad. Y la profundidad vuelve y juega, es esta misma distancia. 2 pulgadas, 1,5. O sea que la profundidad del cuñero del piñón y de la polea viene siendo el mismo largo de ¿quién? Del cuñero del eje, ¿sí? Entonces, el taller es ese, ¿sí? El taller es ese nomás. Ahora, lo de rodamiento, bueno, no, trabajémoslo ahí, ¿sí? Podríamos poner otro punto adicional que sea que seleccione este rodamiento, pero dejémoslo ahí porque este lleva mucho trabajo y pues la idea es que comencemos a trabajar ya. Entonces tenemos de aquí hasta las 6, vayan planteando su problema, vayan pasando pues a limpio, comiencen a hacerlo. Yo voy a estar aquí presente para asistirlos en lo que necesiten, ¿de acuerdo? Para el profe. Listo, profe, Entonces gracias. ya les voy a enviar esto, ¿sí? Y voy a dejar de grabar